Pues aquí estamos con la 7ª sesión del club de lectura virtual de El libro del clima de Greta Thunberg. Seguimos aquí, hoy terminamos la sección tercera del libro, que tiene 12 capítulos, del 3.8 al 3.20, y seguimos abordando cómo nos afecta el cambio climático. Además, en estos capítulos es una versión más social, más relacionada con las personas, más dirigida a cómo nos afecta a nosotros y a nuestras relaciones, entre nosotros y con el cambio climático. Un montón de capítulos, vamos a intentar hacerlo de la forma más ligerita posible. Como siempre aquí, muchísimas gracias a la gente que participa en el blog, poniendo sus comentarios, que una semana más, Pepe Sanchís, muchas gracias Pepe, que encima estás conectado por aquí. Saúl, como siempre, que también colabora, muchas gracias Saúl. Y por supuesto, Nacho, que también tiene aquí sus comentarios Aquí los fieles del club de lectura, yo lo agradezco mucho, porque si no sería un poco comentar yo aquí solo mi película. Está bien intercambiar las opiniones con las aportaciones que hacéis los demás. Así que yo, el resto, también os invito a que pongáis algún día, no hace falta que sea todos los días, pero algún día, si queréis poner alguna cosa, no hace falta que sea todos los capítulos. Si queréis poner un comentario de un capítulo que os haya llamado la atención o alguna idea que os ha surgido, que pues también perfecto. No hace falta comentar todo. Si queréis comentar todo, yo encantado. Pero si a alguien le da pereza igual comentar todo, pues puede comentar algún capítulo concreto. Así que nada. Simplemente agradecimiento por delante a los que habéis participado. Y nada, vamos a pegar un repasillo, como digo, a todo esto que había aquí. Bueno, empezamos con un capítulo de Greta, que ya sabes que hace esas intros para presentar o avanzar lo que nos vamos a encontrar en los siguientes capítulos. Y en este caso, bueno, pues el título es muy, muy, muy significativo, muy representativo, ¿no? No todos estamos en el mismo barco. Una frase lapidaria. Bueno, pues aquí os invitaba, os provocaba un poco para la participación y decía, esta frase es un ejemplo de cómo ilustrar las distintas formas en las que las consecuencias de la crisis climática nos van a afectar en función de en qué parte del mundo vivamos y cuál será nuestro poder adquisitivo. Hay mucho camino por recorrer todavía para llegar a una justicia climática efectiva. ¿Y en qué barco crees que estás tú? Os preguntaba yo. ¿Se está haciendo algo para homogeneizar la flota? Por seguir un poco con la temática naval. Y nada, vamos a ver qué habéis contestado por aquí. Bueno, aquí Pepe. Nosotros estaríamos en un barco privilegiado, no en el mejor yate, pero sí entre los que aún no hemos sufrido las peores consecuencias. Pero hay un gran número de personas que va en patera o a nado directamente. Y muchos se están ahogando, pero como señala Greta, no todas las muertes importan igual. ¿Cómo te gusta, Pepe, la metáfora, eh? Siempre la metes por ahí, eh. Bueno, de hecho, los escenarios de guerra descubren refugiados de primera, de segunda y de tercera, según su procedencia, cuando debería existir un solo tipo. O sea, que ya se está percibiendo claramente que no hay mucha voluntad por homogeneizar la flota por ahora. Y con el clima parece que vamos por el mismo camino. Aunque para quedar bien se reduzcan emisiones en el territorio propio mientras se externalizan a otros países, como cuenta Greta que ocurre con el Reino Unido. Sí, ya lo hemos visto en capítulos pasados, que esto de la externalización de las emisiones, o sea, hacer ver como que yo en mi país estoy reduciendo emisiones, pero claro, si no contamos esas emisiones de lo que externalizamos, del transporte de lo que traemos, en fin, de la energía, pues es un poco rollo. Vamos a ver, Saúl, ¿qué nos cuenta? Greta vuelve a hacer hincapié en un tema que ha tratado a lo largo del libro. El norte global intenta vender sus políticas eco-friendly a costa del sufrimiento de los habitantes de los países pobres y de las futuras generaciones de nuestro querido primer mundo. Yo creo que estoy en el barco activo y crítico, pero estoy seguro de que puedo hacer mucho más de lo que hago. De la misma manera que creo que la tripulación se está homogeneizando, pero gracias a la gente de asociaciones y que trabaja en la educación medioambiental, aunque esto no es gracias a los gobiernos, que aún silencian mucho y hacen poco. Bien, y acabamos con Nacho. Dice, en estos momentos me siento un tripulante de un barco llamado Titanic. De hecho, este símil se ha utilizado muchas veces, pues creo que es bastante acertado y gráfico para visualizar lo que estamos viendo. En este caso, el choque no es contra un iceberg, y sí contra una crisis climática sin precedentes. Nos estamos adentrando en terra incógnita. Yo sería uno de aquellos que gritan, ¡gira el timón! ¡Gira el timón! Bien, Nacho. A girar el timón, ¿eh? ¿Cuántas manos harían falta para girar este timón? Millones de manos, ¿eh? Millones de manos. Bueno, pues este capítulo de intro, estas que yo os lo he dicho muchas veces, ¿no? En este libro, que me está sorprendiendo mucho. Me sorprendió Greta en su día cuando vi el reportaje este de Jordi Évole, las contestaciones que dio, la madurez que mostró, porque a mí me sorprendió para bien, la verdad. Y estos capítulos que está escribiendo, pues a mí especialmente los estoy disfrutando, la verdad, porque concentra muy bien, dice ideas muy claras y
con mucha emotividad y mucha fuerza. Mucha fuerza. Vamos a ver capítulo 3.9. El capítulo 3.9, que es el capítulo de la vida a 1,1 grados centígrados, que como sabéis, 1,1, 1,2 es lo que ha aumentado la temperatura en el planeta con respecto a la época preindustrial, ¿vale? El capítulo 3.9 insiste en la necesidad de trabajar de forma coordinada y colaborativa para cambiar las cosas. Y aquí hago un entrecomillado de una parte de lo que aparece en este capítulo. Hemos de hacer más que solo cambiar nuestro estilo de vida. Hemos de actuar con otras personas, unir fuerzas con ellas. Es lo que los jóvenes están haciendo ahora. Juntémonos con personas que piensan como nosotros en nuestro lugar de trabajo, en nuestra escuela, en nuestra aldea, en nuestra ciudad, en nuestro bloque de apartamentos, allí donde estemos. Encontremos aliados que se unan a nosotros y después emprendan acciones. Hagámonos políticos. En el mejor sentido de la palabra, ¿eh? Hemos de organizarnos a una escala a la que podamos cambiar realmente en la política. Podemos influir sobre nuestros dirigentes políticos y no importa qué nivel de democracia o tipo de gobierno haya en la sociedad donde vivimos, pues siempre existe la oportunidad de cambiar las cosas y ejercer presión sobre los líderes políticos. Es una tarea difícil, pero se puede hacer. Nosotros podemos cambiar las cosas en un plano global. Empecemos a un nivel local, pero tengamos como objetivo el global. Y aquí yo os provocaba un poquitín, os preguntaba, ¿es algo utópico o crees realmente que se pueden cambiar las cosas organizándonos bien? Bueno, la pregunta del millón, ¿verdad? Pepe dice, aún no es tarde, como dice Andreu Escrivá, efectivamente. Andreu, ese gran divulgador en temas medioambientales. Que el libro que ha publicado ahora, yo todavía no le he hincado el diente, pero tengo unas ganas tremendas, que es Contra la Sostenibilidad. Es un libro muy provocador, yo he ojeado alguna cosilla, pero todavía le tengo que hincar el diente bien. Y bueno, Andreu, como siempre, pues haciendo pensar. El artículo que plantea que en lugares en los que ya está sufriendo las consecuencias del cambio climático en primera persona, se están organizando para adaptarse a esos cambios y prever escenarios catastróficos a los que responder. En esto, los jóvenes, ahí como barres para casa Pepe, tienen mucho que hacer ya y debemos insistir en esto. No son el futuro, ya están actuando y reclamando medidas. Pues sí. A ver, Saúl, quizás sea un romántico, pero soy de los que cree que la fuerza de un pueblo unido es invencible. Gracias a Dios, a día de hoy los jóvenes estamos concienciados acerca del problema que se nos viene, o al menos más concienciados que nuestros padres a nuestra edad. Si nos organizamos bien y contamos con expertos que conozcan las diferentes ramas que se ven involucradas en este problema y con grandes líderes de masas, podremos llegar más lejos y cambiar las cosas o al menos ser escuchados por los políticos de turno. Pues efectivamente. Y Nacho dice, yo creía que era algo utópico pensar así, pero últimamente estoy empezando a cambiar de opinión, pues soy testigo de cambios. Me toca muy de cerca el plan del gobierno de Aragón para conectar estaciones de esquí en el Pirineo de los fondos Next Generation. Fruto de la indignación y perplejidad de muchas personas, está surgiendo un movimiento desde la base social muy potente que no deja de crecer. Los políticos corren a la desesperada para ultimar toda la tramitación antes de que lleguen las elecciones, pues quieren asegurar la inversión, sus intereses económicos, pero el clamor social es mayor, a través de manifestaciones, plataformas ciudadanas, bombardeo en redes. La verdad que es todo un fenómeno, ¿eh? Se va a estudiar esto, como se suele decir. Esto se estudiará en las universidades dentro de unos años. Pues la verdad es que yo lo estoy siguiendo. Tú estás mucho más metido que yo, Nacho, pero vamos, yo lo sigo noticias todas las semanas y la verdad es que es apasionante lo que se está montando aquí, ¿eh? A ver cómo termina. Yo tengo mucho interés y mucha curiosidad por cómo termina, ¿eh? Bien, en relación con este capítulo que habla de la vida a 1,1 grados, que es lo que decíamos antes, lo que ha subido, he seleccionado aquí un par de parrafitos y me llamaron la atención. Dice, en la actualidad, cada año y en todo el mundo se superan récords de tiempo meteorológico extremo. Ya se trata de una hora de calor, de un tifón o de un aguacero torrencial. En algún punto del mundo se pulverizan los récords previos. Y aquí es donde la matan. Y así continuará cada año, será peor que el precedente. O al menos la tendencia. Aquí siempre se dice mucho, se saca mucho. Eso que se dice, esa frase que dijo Fernando Valladares, lo dijo en Prime Time, en el telediario, cuando dijo, disfruten del verano más frío del resto de sus días. Que mucha gente le criticó porque dijo, no, porque estrictamente... Bueno, vale, bien. Está claro que eso es una frase para llamar la atención. Evidentemente ya sabemos que las tendencias son lo que importan. Un año porque sea un poquito más, un año un poquito menos, un poquito más, pero si hacemos la curva o la línea en este caso de tendencias, va a ir hacia arriba seguro. O sea, que nadie se escandalice por ese tipo de manifestaciones, porque cuando uno comunica, pues también muchas veces tiene que tirar de frases que llamen la atención. Aunque no sean estrictamente súper rigurosas y se las puedan poner siempre peros, pero bueno, que no nos pongamos nerviosos.
A ver qué dice Nacho por aquí. Hoy mismo se ha presentado un programa de rutas de educación ambiental organizada por educadores de Aragón, todos amigos, con el fin de mostrar y contar los valores naturales y culturales en el mismo valle. Será el 15 de abril. Pues me pilla un poco a desmano, Nacho. Pero sí que me gustaría pasarme por ahí. A ver si este verano me paso un día por ahí, hombre. Nuria, no te preocupes. Eso de trabajar y estar en el directo de Twitch a la vez es complicado, ¿eh? Así que tú no te preocupes y lo puedes ver en diferido o pasar otro ratillo. Nuria, muchas gracias por pasarte, Nuria, y hasta otro ratuco. Muy bien, otra cosa que selecciona este capítulo dice: necesitamos pensar en la injusticia global. La injusticia global. Fijaos que en este libro, en muchos capítulos, en muchos apartados, hablando de muchos temas, siempre sale el tema de la injusticia global. La injusticia manifiesta por la que los contaminadores, que son personas muy ricas en todo el mundo, los mayores responsables de las emisiones de carbono y el daño ambiental, perjudican a las personas pobres. Esto es una idea que se repite mucho, además se justifica mucho en los capítulos, y es quizás, hablando de la parte social, quizás la parte que más puede llamar la atención cuando nos acercamos al mundo del cambio climático, porque se habla muchísimo de aumento de temperaturas, aumento de derretimiento de los polos, aumento del nivel del mar, todo esto se habla mucho, pero se habla muy poco o mucho menos de las desigualdades y de la distinta forma en la que afecta el cambio climático a unas personas u a otras. Muchas diferencias territoriales y dentro de cada territorio también diferencias en cuanto a las capacidades de adaptación que tenga cada uno en función de sus recursos económicos. Muy interesante el tema este. Muy bien. Pues vamos a ver el siguiente capítulo, que es el 3.10. Vale, parece increíble que en pleno año 2023... y en un país occidental como Estados Unidos, puede haber tantas diferencias en cómo te puede afectar la crisis climática en función de tus ingresos y tu posición en la escala social, determinada en ocasiones incluso por la raza. Y eso considerando únicamente situaciones dentro de un mismo país, pero sabemos que también se producen diferencias importantes entre países. Variaciones sobre un mismo tema. Según se deriva del capítulo 3.10, al final los más débiles y con menos recursos son los que más están sufriendo y los que más van a sufrir con la crisis ecosocial en la que estamos inmersos. Y la pregunta que yo os lanzaba es: ¿eres consciente de que están pasando situaciones como esta en tu lugar de residencia? Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Pepe Sánchez. Tal vez, al ser una economía no tan potente como Estados Unidos, no se parecen tanto las desigualdades, pero sin duda existen. Los problemas relacionados con la crisis económica revelaron la fragilidad de algunas economías y mostraron que los intereses del tipo de economía que mantiene nuestro sistema se centraban en salvar las grandes corporaciones, mientras una parte importante de la ciudadanía sufría las consecuencias de algo que no habían causado. Y seguimos con los mismos planteamientos. Una posible esperanza es la autoorganización que se está dando en estos lugares deprimidos que cita el artículo. Pues sí, toda la razón, Pepe, con esto. Cuando se trata de rescatar bancos, etcétera, etcétera, ahí no hay mucho problema, ahí se ponen de acuerdo todos muy rapidito. Pero a la hora de esta justicia social, de repartir un poco mejor los recursos que tenemos, ahí surgen ya más los problemas. Y esa corrección de las desigualdades pues no llega al ritmo que sería deseado. 3.10. Aquí Saúl. El cambio climático y los desamparados. Los que contaminan versus los que sufren. El norte global versus el sur pobre, que ve cómo se suceden olas de calor o las islas del Pacífico e Índico se sumergen bajo el mar. Por desgracia, estas diferencias también son palpables en el primer mundo, especialmente en la primera potencia del mundo de la cual dependen en gran parte nuestras economías, Estados Unidos, donde ya son conocidos sus problemas racistas que poco a poco se van solucionando, pero aún queda mucho por recorrer. Los negros tienen menos oportunidades, peores trabajos, menos ingresos y viven en peores zonas con malas construcciones que son más propensas a ser arrasadas ante cualquier fenómeno extremo. Esto con el huracán Katrina se vio espectacularmente bien. Por suerte, aquí en Europa la cosa está mejor. Claro que hay gente más vulnerable, pero no depende tanto de su color de piel y las construcciones suelen contar con más seguridad. Bueno. Más cosillas. Aquí Nacho. En mi lugar de residencia, creo que no está ocurriendo, pues vivo en un pueblo muy pequeño, es más complicado que se dé. Pero en ciudades como Zaragoza, donde he residido y paso temporadas, sí que es más evidente. Suele que ver el tipo de urbanismo en muchos barrios, con calles poco iluminadas, sin parques ni jardines, con aislamientos en las casas muy precarios, y los efectos del cambio climático se agudizan en una ciudad con inviernos duros por la niebla y el cierzo, y veranos tórridos e insoportables. Sí, la verdad es que Zaragoza, ojito, ¿eh? Vivir en Zaragoza, cuidadín, ¿eh? Pasar calor en verano y frío en invierno. Es lo que toca. Hay que estar preparado.
Bien, pues sí, el ejemplo este de Estados Unidos, pues es tremendo, ¿no? Poniendo los ejemplos un poco de... Ahí hablaba de BIPOC, que es población negra, indígena y de color, por sus siglas en inglés. Y bueno, pues hay muchas desigualdades. Incluso se habla de zonas de sacrificio, incluso, ¿no? Que son áreas que están limitando con amenazas ambientales o con contaminaciones que son muy peligrosas. Y bueno, que están habitadas mayoritariamente de forma abrumadora, según decía el artículo este, por familias de ingresos bajos y personas de color, que en muchas ocasiones coincide. Bien. Pues seguimos con el tema social, con el artículo capítulo 3.11. Vamos a empezar, a ver qué nos dice. El aumento de la temperatura y los desastres climáticos están obligando a un número cada vez mayor de personas en todo el mundo a abandonar sus hogares, las migraciones climáticas. A medida que las sequías, las inundaciones, las tormentas y el calor hacen más difícil cultivar la tierra, trabajar y criar a los hijos, algunas poblaciones se desplazan en busca de condiciones templadas, seguridad y oportunidades económicas. La inseguridad alimentaria está convirtiéndose en la amenaza humana más importante del planeta, lo que lleva al mundo al borde del abismo de una gran migración climática. Bueno, esto está relacionado con la noticia que hemos seleccionado hoy, ¿eh? Que incluso más CO2, menos producción de cultivos. Menos producción de cultivos, más problemas para alimentar a la creciente población del mundo. Bueno, el capítulo 3.11 nos habla de refugiados climáticos. Y la pregunta que yo os lanzaba es... ¿Esta figura la ves muy lejana espacial y temporalmente o crees que será algo habitual incluso en nuestro propio país? A ver, Nacho, ¿qué dice por aquí? Zaragoza es tremenda y parece que compite con Sevilla. Hay una gran preocupación en verano. No sé si los romanos la fundarían en estos tiempos. Que igual pasaban de largo, ¿no, Nacho? Vamos a ver qué comentarios tenemos por aquí. Pepe. Yo creo que ya es habitual. Gran parte de la migración que se produce es consecuencia, como vemos en el artículo, de la pérdida de la capacidad de producir de la tierra, en gran parte debido a la desertización asociada al cambio climático. Programas como el que se cita pueden ayudar, pero hará falta muchos para mitigar el problema, siempre y cuando se adopten medidas para afrontar el problema global del cambio climático, porque si no, no habrá programas que valgan. A ver, Saúl por aquí... En el libro se vuelve a poner el foco sobre el gigante norteamericano y su trato a los migrantes latinos en las regiones empobrecidas al sur, que ahora también viven una crisis climática, pero es algo que podemos ver también con Australia y Nueva Zelanda y su relación con los inmigrantes de las islas del Pacífico, donde la vida puede ser imposible en los próximos 15 años. Y sí, también en Europa, los migrantes africanos especialmente no solo llegan huyendo de la guerra y el hambre, sino también porque en sus países el clima es mucho más cálido y insoportable, lo que no permite las cosechas y hace aún más graves las permanentes crisis de estos países. Efectivamente, como dices aquí, Saúl, pues lo estamos viviendo también aquí. Sin lugar a dudas. En este caso, porque llegan de otros lugares, pero la pregunta es... Yo esto lo he pensado mucho, además siempre que tengo oportunidad lo hablo con la gente. Yo creo que aquí en España, en poco tiempo... vamos a ver a gente que va a cambiar de lugar de residencia por motivos climáticos. Como vengan 4 o 5 veranos seguidos, como el verano pasado, yo tengo que hay gente que se viene para el norte. Yo estoy convencidísimo. Porque aquí en el norte es verdad que este verano lo hemos pasado un poquito mal, pero claro, si comparamos, es que en Granada, lo de Granada, por ejemplo, ha sido una locura. Sí que han estado desde mayo hasta octubre con un montón de días por encima de 40 grados. Una auténtica salvajada, la verdad. Romaños. Joder, estoy empanado, Nacho. Claro, Romaños, la ñ, claro, tiene su gracia de Romaños, claro. No estaba hábil, ya lo siento. Muy buena, muy buena. Vamos a darte una... ¿Qué es merecido? Eso por los romaños. Eso por los romaños. Vale, estábamos aquí con el... Con el... Vale. Bien. Perfecto. Bien, lo que os estaba diciendo, ¿no? Que el tema de las migraciones climáticas dentro de España, que yo creo, no sé cómo lo veis vosotros, yo creo que se puede dar en España en poco tiempo, o sea, que lo vamos a ver, no va a ser a medio plazo, no, yo creo que a corto plazo, como vengan 4 o 5 veranos chungos y la gente lo pase mal, yo creo que la gente se va a ir para el norte. Esto es... Bueno, cuidado que aquí 19 Victory nos mete aquí...
Y personas que migran buscando calor para la artritis, créeme que el nivel de calor que vamos a tener en toda España, yo creo que va a ser, para la artritis, va a venir fenomenal, en cualquier parte del país. ¿Te vas a Granada? Uy, eso lo dices con la boca pequeña. Yo creo que cuando estés ahí un verano, madre mía, yo creo que no, ¿eh? En Córdoba, Jaén, dice Saúl, con días de 41 grados o más es demasiado insoportable. En verano siempre miro con más atención las temperaturas máximas cuando dan el tiempo. Efectivamente. Muy bien, 3.11, migraciones climáticas. Cuidado, porque esto... Tela marinera. Bueno, voy a destacar un par de párrafos que tengo aquí del libro. Dice, en la actualidad solo un 1% del planeta es demasiado cálido y seco para la civilización. Pero los investigadores han llegado a la conclusión de que hacia 2070 el 19% del planeta podría ser inhabitable. Esto sugiere que el mundo está a punto de asistir al desplazamiento de cientos de millones de personas y que miles de millones más sufrirán con el avance furioso del cambio climático más rápido y destructivo desde que hay registros. La migración en masa será desestabilizadora de forma global. Aunque de dicho cambio pueda surgir algo bueno, es más probable que la escala enorme de lo que se avecina promueva la competición y el conflicto, pues un número creciente de personas luchan por recursos cada vez más escasos, mientras las potencias geopolíticas erigen muros, crean fosas y fronteras para mantener fuera a los migrantes. Nacho, a Islandia, una bodega y un olivar. Pues, hombre, eso, tanto como eso, yo no sé si nuestros ojos lo verán, pero bueno, aquí lo que veas, ¿eh? Aquí lo que veas. Bodegas y olivares en Islandia sería tremendo, ¿eh? Pero bueno, demos tiempo al cambio climático, demos tiempo a nuestras barrabasadas con las emisiones y veremos a ver. Veremos a ver. Bueno, capítulo 3.12. Aumento del nivel del mar e islas pequeñas. ¿Me ves recuperado, Nacho? Bueno, pues sí, estoy mejor, estoy mejor. Estoy mejor. Vamos a ver el 3.12. Bien, aquí está. En el capítulo 3.12 puede leerse una frase lapidaria que da que pensar. Casi todas las islas pequeñas son las que menos han contribuido al cambio climático, pero se llevan la peor parte. Consecuencias imparables que empiezan a manifestarse por el eslabón más débil. Y la pregunta que os hacía es, ¿crees que en un plazo corto el aumento del nivel del mar tenga consecuencias significativas en nuestro país? Vamos a ver qué hemos contestado por aquí. Pepe. Todo dependerá del incremento que se produzca, en función de las medidas que se adopten. Si seguimos como hasta ahora, una gran cantidad de ciudades, algunas bastante grandes, se encuentran en claro peligro. Se producirá, por tanto, un desplazamiento de muchos miles de personas y una pérdida de infraestructuras y negocios asociados a los espacios que se inunden. Y la posible solución de construcción de diques, siguiendo el modelo holandés, será muy costosa e inviable, en muchos casos. Sí, bueno, ahí vemos lo de el modelo holandés, lo que tienen por ahí por Venecia, todos estas mega infraestructuras que vemos en los programas de televisión estos de ingeniería salvaje, grandes proyectos de ingeniería. Creo que no va a ser suficiente. Como dices tú, muy costoso desde luego e inviable en muchos casos también. Saúl 312 me ha recordado mi primera intervención en directo en el programa hablando sobre el aumento del mar. Es verdad, cuando entrevisté por primera vez aquí, efectivamente, hablaste de eso. Que ponía en riesgo la supervivencia de las islas del Pacífico e Índico y nos dejaba refugiados climáticos. Ha pasado solamente un año de eso, pero se siguen sin tomar medidas suficientes que ayuden a estos pueblos y el tiempo se agota. Tanto en este como en los otros dos capítulos, me gusta que se dé voz a los afectados, quizás así cambie el discurso de los negacionistas que se dan cuenta que hay gente afectada. Por supuesto que creo que nuestro país se verá afectado por el incremento del nivel del mar, ya que contamos con una gran línea litoral, además muy poblada. A este ritmo, en pocas décadas, quizás Santander o Suances sean historia. Pues el tiempo dirá, Saúl. Veremos a ver. Y Nacho, por aquí. Por supuesto, Nacho lo tiene claro. Ya lo estamos viendo en espacios naturales como el delta del Ebro. Además del aumento del nivel del mar, hay que sumar el incremento de la frecuencia de temporales y la escasa llegada de sedimentos por el Ebro, pues son retenidos en las presas. Por tanto, sin sedimentos aportados por el Ebro, la recuperación de los arenales en las playas disminuye y al mismo tiempo su superficie se reduce al aumentar el nivel del mar. Efectivamente. ¿Cómo te gusta poner ejemplos, Nacho, del terreno? Ejemplos reales. Vamos a ver. 3.12. Bueno, cuando se habla de esto del aumento del nivel del mar, y aquí se habla de las islas pequeñas,
He seleccionado aquí también un pequeño parrafito que dice que los efectos van más allá del turismo, de perder turismo porque no hay playas. Pues numerosas comunidades pequeñas viven de los recursos económicos, de los recursos costeros que hay. Alrededor de las playas se desarrollan comunidades de pescadores, para quienes son lugares de alojamiento y embarcadero y comercios informales. Si las playas empiezan a retroceder, sus opciones se reducen. Los puestos de venta se cierran y los residentes migran tierra adentro. Cuando la pesca deja de ser sostenible, acaban por trasladarse comunidades enteras. Para las pequeñas islas del Caribe, la imagen de la subida del nivel del mar no es solo la de la desaparición de islas en el futuro, sino también la de las playas, la de las fuentes de ingresos y la de las comunidades actuales. Y eso extendido por todo el mundo, son millones y millones de personas que ven cambiada su vida de forma radical de un día para otro. Más ejemplos, ahora llegamos a unos capítulos aquí, el 13, el 14, el 15. El 13 habla de la lluvia en el Sahel, el 14 el invierno en el Sapmi, el 15 habla de la selva. Bueno, ¿cómo está afectando el tema del cambio climático a todos los ámbitos de los ecosistemas del planeta, ¿no? Bueno, vamos con el 13, capítulo 13. En el capítulo 13 aparece un ejemplo de la zona castigada por los efectos del cambio climático. Menos disponibilidad de agua y conflictos entre las distintas comunidades por su uso. Y un canto al despertar colectivo de la humanidad. Así entre comillas aquí. Así se toman las decisiones en mi comunidad. Antes de decidir algo importante, se debe considerar qué habrían hecho las últimas 7 generaciones en la misma situación y qué efecto tendrá una decisión en las 7 siguientes. Igual que nosotros ahora, ¿eh? Cuando tomamos una decisión, ¿a que sí? Como consto del canal Roya, ¿verdad? Es una manera de situar la equidad intergeneracional en el centro de cualquier decisión importante. La verdad es que es una delicia esta frase, ¿eh? Y yo os preguntaba, a raíz de esto, ¿y si fuéramos capaces de poner el foco en este planteamiento cuando tomamos decisiones colectivas trascendentes? Es decir, ¿cómo cambiaría? ¿Cómo cambiaría? No, sí, Nacho, si precisamente lo ponía como ejemplo de que precisamente está bien, porque hablar en abstracto, pues, bueno, se puede hablar de cualquier cosa, es como hablar del sexo de los ángeles. Pero cuando se ponen ejemplos concretos de zonas, como haces tú en muchos de tus comentarios, pues es fenomenal. Yo tampoco creo que tu mundo sea tan pequeño. Pero desde luego es suficiente para visualizar muchos de los grandes problemas globales, como dices. Eso desde luego. 3.13. Vamos a ver. Sería ideal, dice Pepe. Con los datos de los que disponemos podemos elaborar modelos que permitan prever lo que pasará en el futuro en función de las medidas que adoptemos y los resultados se parecerán bastante a la realidad. Si aplicáramos esa filosofía, adoptaríamos las medidas necesarias para conseguir situaciones en las que la adaptación fuera posible. Ya sabemos que la mitigación tardaría, aunque se adoptaran esas medidas. Pero al menos podríamos afrontar los cambios desde situaciones menos graves. La verdad es que es un modelo a seguir y transmite optimismo. Es que solo de pensar... A ver si me ponen los pelos de punta, ¿eh? Imaginaos, un presidente de gobierno de un país occidental que dijera, no, para tomar esta gran decisión trascendental para la comunidad, vamos a tener en cuenta lo que hubieran pensado las 7 generaciones anteriores y cómo va a influir esta medida que tomemos en las 7 generaciones futuras. Yo, lamentablemente creo que no se hace ahora mismo las decisiones importantes pensando en esto. Ni en las anteriores... ni en las futuras, porque si se hiciera pensando en las futuras, desde luego el tema del cambio climático con la información que tenemos ya se habría empezado a mover un poquito más la cosa. A ver, Saúl 3.13. Vale, volvemos a ver a un afectado climático que además nos muestra cómo es posible la convivencia entre humanos y naturaleza, además teniendo en cuenta las generaciones futuras a la hora de tomar decisiones, ya que la ida no inicia ni termina con nuestra existencia. Antes y después de nosotros existió gente con el mismo derecho a vivir en un planeta estable y con acceso a los recursos. Esa es... el fondo, la clave. Pensar más allá, lo que muchas veces se achaca a los políticos que no piensan a largo plazo. No es más que el reflejo de nuestra sociedad. Cambiar la mentalidad es fundamental para mitigar el problema. Sí, yo en relación a esto de los políticos, Saúl, ahora que lo comentas, yo soy muy defensor también de que los políticos son un reflejo de nosotros mismos, en el fondo. Yo estoy convencido de que si en masa reclamamos una cosa, rápidamente lo ponen en marcha, ¿eh? Otra cosa es que ponernos de acuerdo mucha gente es complicado, pero... los políticos son un reflejo de nosotros mismos. Es un espejo. Es ahí. Ahí lo dejo. Ni siquiera se hace pensando en la siguiente legislatura. Así que imagínate, demasiado cortoplacismo. Desde luego, Saúl. A tope. ¡Hombre, Rafa! Buenas tardes. Más vale tarde que nunca.
Bienvenido por aquí. Aquí estamos comentando la jugada. Bueno, aquí en el 3.13... A ver qué dice Nacho por aquí en el 3.13. Sería maravilloso aplicar el conocimiento y la experiencia acumulada generación tras generación, pero justo vivimos la situación contraria. Se desprecia y arrincona lo viejo, también a nuestros mayores, pues se les considera desfasados e inadaptados al presente y al futuro. Es verdad, ¿eh? Esa veneración al anciano, al sabio, ¿cómo se ha perdido, eh? Por tanto, la sociedad y quienes nos gobiernan aplican estos mismos criterios. De hecho, en los planes educativos vemos un retroceso clarísimo de las humanidades, como la historia o la filosofía, cuando más que nunca habría que volver a beber de esas fuentes para conocer y entender el pasado y así construir un futuro sin caer en los errores ya cometidos. Desde luego, Nacho. Desde luego que sí. Bueno, he seleccionado un par de parrafitos del capítulo 13 que dice así, mira. La lluvia ya casi ha desaparecido. La tierra está seca y yerma. Las vacas producían 4 litros de leche al día. Ahora apenas producen 2, o incluso 1, porque no hay hierba. Y cada vez más, la lluvia, antaño nuestra aliada, es nuestro enemigo. En los últimos 5 años, las inundaciones han destruido repetidamente nuestras tierras, nuestras casas, la cultura de mi pueblo. Ahora vivimos al borde de guerras climáticas. La gente está luchando por los pocos recursos que quedan. Bueno, un testimonio en primera persona que a mí desde luego me pone los pelos de punta. Imaginémonos estar ahí, que nuestra vida dependa de los litros de leche que dan las vacas y vamos viendo que estamos notando que va disminuyendo. Menos recursos, menos agua, menos cosecha, menos productos, más conflictos. Otro parrafito que me ha gustado. Porque no consideramos que la naturaleza sea una herramienta, algo que podamos usar y destruir. La naturaleza es nuestro supermercado, nuestra farmacia, nuestra escuela. Y para muchas comunidades indígenas es incluso más. Es la esencia de nuestra vida espiritual, nuestra cultura, el origen de nuestro lenguaje. Es nuestra identidad. Ojito también a este párrafo, ¿eh? Ahora que estamos en un momento en el que se habla mucho de reconectar con la naturaleza, porque estamos cada vez más alejados. Cada vez somos más urbanitas. Se concentra la población en las ciudades, en los entornos urbanos. Nos alejamos más de la naturaleza. Nos olvidamos de dónde venimos. Y aquí ese canto por las poblaciones indígenas, que ellos lo tienen muy claro. Dice, es la esencia de nuestra vida espiritual, nuestra cultura, el origen de nuestro lenguaje. Es nuestra identidad. ¿Cuántas personas creéis que nos podemos identificar con la naturaleza? ¿Con los espacios naturales? ¿De los que vivimos en ciudades? ¿Cuántas personas diríamos esta frase? ¿Convencidos? Es nuestra identidad. Poquitas, ¿eh? Poquitas. A ver qué dice Saúl por aquí. Por ver eso desde la actualidad, con Tamames se ha ahora que hablamos de la veneración a los sabios y a los mayores, Tamames se ha comentado más su edad y el problema que supuestamente suponía dicha edad que el discurso que en teoría debería serlo comentado. Pues sí, la verdad es que ha sido un poco... Bueno, no vamos a comentar aquí tertulia política, Saúl, porque es que el tema de Tamames nos puede dar para estar aquí una semana entera hablando, ¿eh? Espectacular, espectacular. Los tiempos en los que estamos viviendo ahora son auténticamente espectaculares. También se estudiará eso en el libro de historia, lo que ha pasado esta semana en el Congreso de los Diputados, la verdad. Tremendo. Tremendo cabaret, chico. Bueno, vamos a ver el 3.14 y 3.15, que aquí los junté porque hablaba un poco de los renos ahí en zonas del norte de Europa y luego se hablaba en la selva. Al final eran dos versiones o dos prismas de una misma realidad en zonas distintas, ¿no? Y aquí comentaba que en los capítulos 3.14 y 3.15 comprobamos cómo otras partes del planeta se ven afectadas por el cambio climático y por las transformaciones abruptas que el ser humano provoca. La lucha contra el apocalipsis climático es un enfrentamiento global para defender nuestros territorios que dependen de todos nosotros. Es fundamental que luchemos en cada uno de los rincones del mundo por la preservación de nuestros ecosistemas y permitamos que se recuperen del daño causado por la excesiva codicia de los que, en lugar de selva, solo ven beneficio. Ya sea en la selva o en zonas del norte de Europa, donde los renos se encuentran en dificultades para sobrevivir y las comunidades se ven expuestas a conflictos por el uso del territorio, ¿quedan dudas de que el problema del cambio climático afecta a todos? ¿Todo el tiempo, todas partes? Esto es como la película esta de los Oscars, ¿no? Vamos a ver quién se ha venido por aquí, que no me he dado cuenta. ¿Quién se ha venido por aquí? Alguien se ha venido por aquí. Que salude por aquí, a la comunidad en Plan Planeta. Fefa980. Pues nada, bienvenido o bienvenida a la comunidad en Plan Planeta.
Vale, a ver qué decía por aquí Saúl. Que por comentar algo de lo de la moción, lo que dijo el diputado de Vox, creo que Espinosa Los Monteros sobre el río Ebro y que se está desperdiciando tirándole al mar. No digo más porque vaya tela. Sí, ese concepto de... Pues eso, el concepto utilitarista de los recursos naturales como si estuvieran a nuestra libre disposición, ¿no? Olvidándose de los ciclos biológicos, de los caudales ecológicos, en el caso, hablando de los ríos. Bueno, pues es esa visión depredadora de la naturaleza, como que está a nuestro servicio todo el mundo, ¿no? Y por eso esa necesidad de mirar hacia atrás y decir, bueno, somos... A mí me gusta decir mucho eso de relación de yo a yo con la naturaleza, ni siquiera de tú a tú, porque somos parte nosotros también de ello. Entonces, esa relación de yo a yo, somos nosotros, estamos interconectados. Entonces, bueno, hay que hacer tanta educación al respecto. La naturaleza es de todos, pero muy pocos la ven como algo suyo que debe cuidar, sino más bien se ve más como algo para explotar. Sí, efectivamente. Esa versión depredadora, efectivamente. Efectivamente, Saúl. Bueno, vamos a ver. ¿Quedan dudas de que el problema del cambio climático afecta a todos, todo el tiempo, en todas partes? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Efectivamente, no hay duda. Es posible, dice Pepe, es posible que sea más llamativo en determinadas zonas o ante efectos más llamativos, como los fenómenos meteorológicos intensos, pero los efectos afectan a todo el planeta. Es posible que aquellas personas que mantienen un estatus más elevado piensen que a ellas no les afectará y probablemente tengan una mayor capacidad de respuesta ante las posibles consecuencias, pero al final afectará a todo el mundo. Esto es una cosa que no vamos a poder escaparnos absolutamente nadie. Como bien dice aquí Pepe, pues claro, quien tenga más medios, pues podrá adaptarse mejor, podrá sobrellevarlo mejor. Pero bueno, esto es como cuando hay gente que le gusta siempre estar de mala leche y poniendo a parir al personal y de mal humor y criticando, ¿no? Dice, pero vamos a ver, si cuanto más feliz sea todo el mundo, más feliz vas a ser tú. Si yo no quiero gente que esté amargada a mi alrededor, yo quiero gente feliz. Y cuanto más felices estén todos, muchísimo mejor, que mejor nos irá a todos. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Cuanto mejor esté todo el mundo en el planeta, mejor para todos, menos conflictos habrá, mejor viviremos todos. Pues vamos a hacer lo posible para mitigar este cambio climático, que si no nos va a pillar y nos va a poner las pilas. Vale, 3.14. Volvemos a observar cómo los países desarrollados vuelven a intentar apropiarse mediante un nuevo concepto imperialista de los territorios menos poblados para llevar a cabo macroproyectos que se pueden ser mejores de lo que tenemos hoy, pero siguen sin ser la clave. Todo esto y el efecto del cambio climático lo aprecian diariamente las personas que viven en climas más extremos y que sobreviven gracias a la naturaleza. Saúl comentaba eso. Y Nacho, volviendo al tema de las estaciones de esquí en el Pirineo, queda de manifiesto que nuestros políticos venden un mensaje muy claro a la ciudadanía y a las empresas, basado en el engaño. Dicen que con proyectos de este tipo se logrará uno de los mayores dominios esquiables en Europa, pasando a competir con los principales destinos de nieve en el mundo. Claro, parece todo muy bonito si el Pirineo se situara en otra latitud, con altitudes mucho mayores y sin que afectara el cambio climático imparable y acelerado. Por supuesto, estamos asistiendo a un desfile de mentiras interesadas, manipulación, negacionismo y retardismo. Por tanto, mensajes de este tipo sí pueden provocar dudas en aquellos sectores de la sociedad que no acaban de creer que el cambio climático existe o les puede afectar. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, a ver, yo de aquí había seleccionado alguna cosa. Bueno, el tema de los renos, que comentaba yo esta semana, un coleguilla que me llamó, agarré de estar leyendo el libro también, y me dice, oye, no entiendo esto de los renos, pero ¿por qué los renos, joder, si hace más calor, pues supuestamente tendrán más acceso, se derretirá la nieve y llegarán a la hierba y se la comerán mejor, ¿no? Bueno, pues digo, pues mira, intuitivamente puede que así sea, pero no es exactamente así, porque... Entonces, bueno, y ahí le rescaté yo uno de los parrafitos que aparecen en el libro y dice, mira, por lo general, los renos buscan comida en la nieve, pero en los inviernos más cálidos, y aquí es donde está la clave, la capa superior se derrite, luego se congela nuevamente y se transforma en un manto impenetrable de hielo por el que los animales mueren de hambre. O sea que esto es lo que está pasando con los renos y con estos derretimientos y vuelta a congelar y bueno, se monta un show. Luego, aparte de eso, los samis también están luchando contra los planes para extraer cobre que están siendo demandados a nivel global para construir vehículos eléctricos y turbinas eólicas, entre otras muchas cosas. Con lo cual, vuelve, en el caso este de las tierras del norte, vuelve también esa depredación para el resto de partes del planeta que tienen consecuencias también, en este caso, en las zonas del norte, ¿no?
Muy bien, pues vamos con el siguiente capítulo, que es el 316, otro capítulo de los de Greta. Greta apunta en el capítulo 316 que cuando los seres humanos nos aunamos por una causa común, somos capaces de crear sociedades justas, sostenibles e igualitarias. De igual manera que causas egoístas, insostenibles y desiguales. Y entonces dice ella, se trata de elegir. Por eso apunta también que necesitamos miles de millones de activistas climáticos, protestas pacíficas y desobediencia civil que no pongan en riesgo la seguridad de los demás. Huelgas, boicots, marchas y acciones similares. La humanidad ha conseguido transformar las sociedades muchas veces antes y no hay duda de que podemos hacerlo de nuevo. Aquí Greta sacando su vertiente más activista y más transformadora. Entonces ya la pregunta que os hacía es, ¿qué piensas del poder transformador real de esta iniciativa planteada por Greta? ¿Pura utopía? ¿O realmente hay visos de cambio? Vamos a ver. Dice Pepe, esa red tendría un potencial enorme de transformación, aunque tiene que lidiar con otros mensajes excluyentes de los que habla Greta, como el de la amenaza de la migración que viene a robarnos nuestro bienestar o a infiltrar terroristas en nuestras sociedades y que hace que las personas justifiquen los cierres de fronteras, las vallas y la negación de ayuda en el mar. Este discurso, que es difícil de contrarrestar, da soluciones sencillas a problemas complejos y genera el rechazo a todo lo que suene a pobreza. No somos conscientes de que tal vez, si no cambian las cosas, los nuestros se encontrarán en esa situación en algún momento. Aunque fuera por egoísmo, deberíamos revisar ese posicionamiento. Desde luego que sí. Se habla mucho, ¿no?, de que en otras ocasiones, pues por otras circunstancias económicas, sociales, pues los españoles han tenido que marchar. Ahora por el cambio climático va a haber mucha migración. Y nos va a tocar, ¿eh? Veremos más adelante que las diferencias entre países pobres y países ricos, el cambio climático no solo los va a atenuar, sino que las va a agudizar. Entonces, agudización de diferencias en un contexto de muchas migraciones es tensión, pero tensión que es muy difícil de liberar, ¿eh? Muy difícil de liberar va a ser. Vale, 3.16, a ver qué dice Nacho por aquí. Vemos que ya es una realidad y sí que tiene un impacto. De hecho, creo que estamos asistiendo al inicio de un proceso imparable de aumento de las acciones y de la desobediencia ciudadana pacífica. Numerosos colectivos, antes silenciosos o silenciados como los científicos, están saliendo a la calle y están tomando posturas arriesgadas y muy comprometidas. Creo que esto ayuda a que la sociedad vaya despertando y madurando, aunque por el contrario, el recrudecimiento de la realidad puede desencadenar el surgimiento de posturas radicales como el ecofascismo. Algún profesor de la universidad ya me ha dicho que está detectando posturas de extrema derecha asociadas a cuestiones ambientales y, por tanto, negacionistas. Mira, precisamente hoy una de las profes de la uni ahí en Segovia, hemos estado hablando de esto, porque decía que la preocupaba que detecta, en relación con esta visión del cambio climático, visiones en los jóvenes preocupantes en relación con esto. Y bueno, esto es para hacérnoslo mirar, ¿eh? Para hacérnoslo mirar, la verdad. A ver si algo que dice por aquí. Greta tiene razón, la democracia es un bien preciadísimo que hay que mantener y que desgraciadamente, como podemos ver a lo largo del mundo, con el ascenso de los populismos y de la polaridad política que se vive prácticamente en todas las democracias con debates broncos y tensión social, por lo tanto, tratemos de preservar y mejorar nuestros sistemas para no sufrir retrocesos con regímenes dictatoriales que buscarían ocultar datos, como ya pasa con países de los que dependemos, para el abastecimiento energético y son grandes potencias industriales y económicas que cada día tienen más poder. Por eso la clave está en la unión que hace la fuerza para poder, de manera pacífica pero contundente, llegar a ser escuchados y alcanzar nuestros objetivos. Se puede. A ver si es verdad. Vamos a ver si tengo por aquí algo seleccionado. Vale, sí. Me pareció interesante este párrafo que aparecía en el capítulo, que va un poco en la línea de lo que hemos hablado antes de que quizás los nuestros, o incluso nosotros mismos, podemos acabar en ese contexto de migrantes climáticos. Y dice así: con todo, no creo que muchas de las personas a las que definiríamos como refugiados climáticos o migrantes climáticos se vean a sí mismos de ese modo. Quizá fuera una inundación, una sequía, el hambre asociada al clima o algún conflicto lo que les diera el último empujón. Pero también habrá concurrido una combinación de otros factores, como la pobreza, la enfermedad, la violencia, el terror o la opresión. Es decir, que como hemos visto
a lo largo de todo este libro lo estamos viendo y veremos más cosas todavía, esa interrelación de factores, ¿no? Y me parece interesante esta reflexión de que muchas de las personas que estén en esa condición de migrantes climáticos, pues no lo achaquen a eso. Lo achacarán a otro tipo de consecuencia derivada, a otro daño colateral derivado, pero igual no acaban de identificarlo con el cambio climático. Es curioso, me resultó llamativo también. La crisis climática intensificará los conflictos y los problemas sociales, aparece también este capítulo. La democracia puede verse afectada, es una frase también importante que aparece aquí. La democracia puede verse afectada. 5 palabras que tienen una trascendencia importante. Y luego necesitamos la frase esta frase que la seleccioné, la voy a repetir porque me parece que va también en consonancia con la labor un poco que hacemos aquí en Plan Planeta, ¿no? Que estamos aquí ahora, pues, unos poquitos, pero bueno. Dice así: necesitamos miles de millones de activistas climáticos, protestas pacíficas y desobediencia civil que no pongan en riesgo la seguridad de los demás, huelgas, boicots, marchas y acciones similares. La humanidad ha conseguido transformar las sociedades muchas veces antes y no hay duda de que podemos hacerlo de nuevo. A mí esa red neuronal de miles de millones de gente haciendo cosas me parece que está muy bien. Y cada labor es importante además. Vamos al 17. Calentamiento y desigualdad. Según el capítulo 3.17, el cambio climático agravará aún más, que es lo que decíamos ahora, las desigualdades en el mundo, ya que las poblaciones pobres viven generalmente en lugares cálidos, donde el calentamiento es especialmente perjudicial, mientras que las poblaciones ricas viven en lugares más frescos, donde resulta menos perjudicial. Y a veces incluso es beneficioso, lo que decía antes Nacho de irse a Islandia a plantar ahí vides y olivos. Además, las comunidades más pobres poseen menos recursos a su disposición para protegerse de los efectos del cambio climático. Entonces aquí yo decía aquí, ¿todos los caminos llevan a Roma? No, todos los caminos llevan al aumento de la desigualdad. ¿Te lo habías planteado alguna vez con tanta crudeza el hecho de que el cambio climático y el calentamiento no solo no va a atenuar las diferencias, las desigualdades, sino que las va a acentuar? Tremendo. Pepe, sí. Es de esperar que los efectos del cambio climático se sufran más en sociedades más cálidas que en general son más deprimidas, pero también hay que considerar que esas personas no van a quedarse ahí. No van a resignarse con su situación y dejarse morir ellos y sus familias, sino que muchos de ellos irán a buscar oportunidades en lugares donde ese efecto sea más leve. Esto conduce a la migración forzosa y a sociedades en la que toda esa masa de personas viene a hacinarse en lugares deprimidos, lo que originará más de marginación, frustración ante las ilusiones frustradas y mucha violencia. Esto ya ocurre en los grandes núcleos urbanos de los países ricos. Interesa, por tanto, aunque sea por puro egoísmo, como dice Pepe, hacer lo que se pueda para evitar que se llegue a esa situación distópica. Efectivamente. Muy interesante, Pepe, esta reflexión. Nacho dice, me lo planteo cada día, incluso aplicándolo a mí mismo. Considero que vivo en un lugar vulnerable a los cambios que ya están aquí y que llegarán. Los que vivimos en el área mediterránea vamos a tener que lidiar con un medio cada día más complicado, con temperaturas cada vez más extremas, reducción de la disponibilidad de agua, pérdida de fertilidad del suelo. No lo puedo evitar. Pero todo esto me preocupa mucho, en lo personal y en lo global, pues como decía, todos somos tripulantes del mismo Titanic, efectivamente. Y a ver, por aquí Saúl. Está claro que las desigualdades aumentarán, aunque no somos conscientes de lo mucho que lo harán, ya que algunos países podrán incluso beneficiarse del cambio climático para aumentar su productividad y reducir enfermedades pulmonares. Otros no lo notarán apenas, pero hay un gran número de países muy habitados que sufrirán mucho el cambio climático, perdiendo alimentos, aumentando su riesgo de enfermedades. Estos países, además, son los más pobres y los que más problemas arrastran desde hace siglos, por lo que el cambio climático vuelve a ser un instrumento de incremento de desigualdades. Es tremendo, dice por aquí Nacho. Hace tiempo que grandes pensadores como Yayo Herrero, Jorge Rickman, ya hablan del radicalismo social, pues no aceptan la realidad que ya vivimos. Trump fue un gran ejemplo. Vale, cosas que yo había seleccionado aquí del tema que me parece súper interesante a la hora de comprender cuestiones geopolíticas y de transmisión en cómo se va a organizar el mundo en los próximos años, en las próximas décadas. Dice así lo que he seleccionado del capítulo. Dada la complejidad, no siempre es evidente cómo afectará el cambio climático a la desigualdad. Si el calentamiento empobreciera a las sociedades más ricas y enriqueciera a las más pobres, entonces el cambio climático podría reducir
la desigualdad global. Pero si las sociedades ricas tienden a beneficiarse del calentamiento y las pobres a sufrir daños, entonces cabe esperar que el cambio climático aumente la desigualdad. Spoiler, esto es lo que va a pasar. Según las investigaciones, hay dos razones principales por las que las poblaciones pobres de todo el mundo tienden a salir más perjudicadas por el cambio climático que las ricas. En primer lugar, las comunidades más pobres poseen menos recursos a su disposición para protegerse de los efectos del cambio climático, con lo cual ya te dejan en una situación de desventaja. El aire acondicionado, los rompeolas y los sistemas de irrigación alivian el impacto causado por el aumento de temperatura y de los fenómenos meteorológicos extremos, pero requieren una inversión importante de dinero y de recursos que no todos tienen, claro. Y aquí la segunda razón, que es la más interesante. La segunda razón es menos conocida, pero en potencia es aún más importante. El efecto de la temperatura en muchos resultados humanos cruciales no es lineal. El efecto del calentamiento depende de la temperatura actual del lugar. En general, si una comunidad vive en un lugar frío, por ejemplo, Noruega, el calentamiento tendrá resultados beneficiosos. Los costos de calefacción y las enfermedades respiratorias invernales se reducen, la productividad laboral aumenta, y si una comunidad vive en una ubicación templada, por ejemplo, ponía aquí el capítulo en Iowa, en Estados Unidos, el calentamiento tiene muy poco efecto en el bienestar. Muchos estudios establecen la temperatura media ideal entre los 13 y los 20 grados. Si una comunidad vive en un lugar cálido, por ejemplo en la India, el calentamiento adicional es muy perjudicial. Destruye cosechas, agrava las enfermedades transmitidas por vectores, reduce el crecimiento económico. Un grado más de calentamiento no surte el mismo efecto en todas partes, lo que acarrea consecuencias profundas para la desigualdad global. Fijaos, que esto también en nuestras latitudes es un problema. Hemos hablado aquí muchas veces en las noticias de esos titulares que hablan de el cambio climático hará que sea temporada alta más meses al año, o que se puedan cultivar vides y otro tipo de productos en zonas en las que hace años no se podía. Son cuestiones reales, pero también es cierto que no son buenas noticias. De forma global no son buenas noticias. Hombre, si algún islandés tiene el capricho de algún día o la esperanza de poder cultivar vides en su territorio, pues evidentemente son muy buenas noticias. Pero como contexto general a nivel mundial para la humanidad, no son buenas noticias. Y claro, el tema este me pareció muy interesante este capítulo, porque decir, o sea, no solo es que estamos ahora en un mundo muy desigual, por eso se habla tanto de justicia climática, ¿no? Porque no solo es que hay muchísimas injusticias, sino que el contexto que nos espera en los próximos años va a agudizar esta situación. Con lo cual, vienen curvas. Vamos a decirlo así, vienen curvas. Capítulo 3.18. El agua. 3.18. El capítulo 3.18 sentencia que el agua es el mecanismo que traslada los efectos del cambio climático a la sociedad. También que si la sociedad no consigue gestionar las variaciones del ciclo hidrológico, un elevado número de personas corren el riesgo de vivir bajo un estrés hídrico o de ver su modo de vida devastado por peligros como inundaciones. Sequías, inundaciones, tormentas y olas de calor están aumentando a escala global y se prevé que aumenten con la agudización del cambio climático. Y la pregunta que ellos lanzaba es, ¿estaremos preparados para los profundos cambios que nos vienen en relación con la gestión del agua? Y aquí, de esto en España, sabemos mucho y más que vamos a saber. Pepe dice, parece que no estamos demasiado preparados, al menos en nuestro entorno que sigue explotando el agua más allá de sus posibilidades, generando complejos turísticos en zonas que disponen de medios hídricos justos para atender el consumo de los ciudadanos y las cosechas tradicionales. Es sorprendente lo que vi el otro día en un documental, el río Colorado, yo creo que lo he visto yo también o uno parecido porque hay muchos. El río Colorado no llega a su desembocadura y se han visto obligados a liberar agua de algunas de las muchas presas que hay en su cauce para simular las crecidas asociadas a épocas de lluvia, solucionando, en parte, esa falta de agua que impide que ésta llegue al final de su cauce en México. Como contrapartida, en un pueblo del Sahel, un agricultor consiguió en 20 años regenerar un bosque y la productividad de la tierra al asociarse con las termitas. Consiguió que estos insectos, al generar sus colonias, aportaran permeabilidad al suelo, lo que le permitía absorber y retener el agua en época de lluvias, reduciendo la escorrentía y, por tanto, la pérdida. Soluciones imaginativas ante situaciones desesperadas. Tarik Vázquez 92. Pues muchas gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias por el contenido. Pues nada, un placer compartir aquí un rato de charleta ambiental todos los jueves por la tarde. Muy bien, vamos a ver qué dice por aquí Nacho.
Claramente no. Miremos a donde miremos, se siguen destinando inmensas cantidades de dinero para modernizar regadíos, pues nos lo venden como la única solución para producir la mayor cantidad de alimentos con la menor cantidad de agua. Pero claro, está el problema del incremento desmesurado de hectáreas de regadío, por lo que el consumo de agua sigue aumentando. Hasta cultivos como el olivar se están regando. Con el agua ocurre lo mismo que con la producción de electricidad renovable. Más, más y más. Y Saúl... Ya estamos cansados de escuchar lo valiosa y escasa que es el agua, pero aún no se están aplicando las políticas necesarias para protegerla y que no escasee. Pero nuevamente volvemos a ver un nuevo patrón. Los países desarrollados estamos más preparados para hacer frente a los problemas derivados de la escasez de agua, mientras que los países pobres volverán a ser los que sufran más ante la escasez de agua. Efectivamente. ¿Me podéis ayudar a la difusión de una actividad de repoblación de árboles un poco reivindicativa donde queremos plantar más de 600 árboles en Asturias? Y bueno, pues cuéntanos. ¿En qué consiste? ¿Dónde vais a hacer esa plantación? ¿Qué objetivo tiene? ¿Es una zona que realmente necesita plantarse? Porque con las plantaciones... Yo siempre digo que cuidado con las plantaciones, porque... Que no digo que sea vuestro caso, que seguramente lo tenéis pensado y bien mirado, Pero es verdad que a veces las plantaciones... hay que tratarlas con mucho cuidado, porque incluso en ocasiones una plantación mal hecha con una especie mal hecha puede suponer un problema que haya menos recursos hídricos en la zona, por ejemplo. O sea, plantar hay que plantar con cabeza también, no es plantar por plantar. Por eso, bueno, si nos pasas un poquitín la propuesta, echamos un vistazo, la comentamos y sí, claro que sí, si merece la pena y es importante, cuenta con ello. Tarik. Por supuesto. Vamos a ver. Estamos con el 3.18. Bueno, lo que he destacado de este capítulo es, según un informe compilado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, el número de sequías de las que se ha informado ha aumentado 1,29 veces. Las tormentas, 1,4 veces. Las inundaciones, 2,34 veces. Y las olas de calor, 3,32 veces más frecuentes en las dos primeras décadas del siglo XXI en comparación con las dos últimas décadas del siglo XX. Cabe esperar, además, que dichos efectos se tornen más severos a medida que el cambio climático avance. El tema del agua, ya lo hemos comentado, es las consecuencias del ciclo hidrológico, los cambios en el ciclo hidrológico es tremendo, porque va a haber muchísima menos disponibilidad de agua. Y muchas veces no es porque haya en el balance global del año menos agua en cuanto a total, pero claro, igual no se distribuye adecuadamente como se tiene que distribuir para que beneficie a los ritmos que requiere la naturaleza y los cultivos. Igual lo que hace es, te cae la misma cantidad de agua, pero te cae en muchísimos menos días, con lo cual te viene una inundación y te machaca todo, ¿no? En Llames de Parres, en un monte público que históricamente se gestiona de manera negativa por tema de generar pastos a través de incendios controlados. Y llevamos años trabajando para cambiar el modelo de gestión y favorecer la biodiversidad de la zona a través de un sistema silvipastoral. Perfecto, pues tiene buena pinta eso, Tarik. ¿Tienes algún enlace o alguna cosa que explique un poco la iniciativa o algo así? Si lo tienes por ahí, pásamelo por un susurro porque no te va a dejar ponerlo en el chat, ¿vale? Que están limitados los... Pásamelo por un susurro si quieres y ya estos días lo he hecho un vistacillo. Pues bien, en resumen, que la cosa se complica, se agudizan los extremos y eso va a tener consecuencias importantes. Y la gestión del agua, pues como digo, tema que te quemas. Vamos a ver el capítulo 19. Este es muy interesante, ¿eh? Los temas sociológicos a mí la verdad es que he de reconocer que me llaman especialmente la atención. Y en este caso, habla de conflictividad asociada al aumento de temperaturas y, por tanto, el cambio climático va a tener influencia en los comportamientos. Bueno, y la pregunta que lanzaba es, ¿sabías que hay estudios en varias disciplinas que confirman que el aumento de la temperatura aumenta la conflictividad, tanto desde el punto de vista individual como colectivo? Si a esto añadimos problemas por la escasez de recursos, la violencia tiene el camino libre para prosperar. El capítulo 319 también pone en relieve que hay investigaciones que demuestran que las redes de seguridad social pueden ayudar a las comunidades a mantener su modo de vida frente a los fenómenos climáticos extremos, reduciéndose la conflictividad generada. En definitiva, como sociedad tenemos herramientas para mantener a raya el conflicto, la violencia y el caos. Bueno, ves que nos parece apasionante esto, ¿no? Que hay estudios que dicen, bueno, a mayor temperatura
Bueno, ustedes saben técnicas de negociación cuando se quiere, por ejemplo, acortar una reunión, pues se ponen circunstancias complicadas para meter tensión, se aumenta la temperatura para que la gente se canse, para que se pongan de mal humor. Pues está todo pensado esto. Y todo estudiado. Vale, por aquí, ¿qué dice Pepe por aquí? Sí, es lo que define las sociedades civilizadas. La convivencia mejora cuando las personas se sienten parte del grupo y reciben y dan apoyo de y a otras. Probablemente haya algún origen endocrino en ese aumento de la violencia, pero puede ser compensado en gran parte por la red social. Si además consiguiéramos transmitir la percepción de que toda la humanidad forma parte de un único grupo, sin excluir a nadie, es probable que se redujera mucho más la violencia. Si pensáramos así, ¿eh? ¿Cómo cambiarían las cosas, eh? ¿Cómo cambiarían las cosas? Si trabajáramos un poco más en equipo, ¿eh? A ver, Nacho. He leído algo sobre el tema. De nuevo podemos ver que todo está conectado y que los cambios en el ambiente y el clima encuentran su reflejo en las personas y la sociedad. La psicología ambiental profundiza en estas cuestiones, es apasionante. Y aquí tampoco se trata de ser determinista climático, ni mucho menos, pero sí que es cierto que, bueno, que está estudiado que hay relaciones y hay patrones que se repiten, que se favorecen, y el aumento de temperatura, pues incluso aquí también, pues va a tener consecuencias. Y Saúl por aquí. Otra razón más para tomar medidas. Solo de pensar asusta. El ser humano se volverá más violento al aumentar la temperatura y surgirán más conflictos. Nunca lo había pensado, pero es muy lógico, ya que afectará a los recursos y la propia vida humana. Ya hay guerras por el agua en África y esto solo puede aumentar. Efectivamente. Bueno, y este capítulo realmente que habla de conflictos bélicos, dice, el número total de conflictos armados organizados en el planeta también tiende a aumentar, y hoy en día se halla en el nivel más alto desde hace casi un siglo, lo que conlleva un récord de personas desplazadas internamente y niveles alarmantes de hambruna global. Y cada vez hay indicios más claros de que el cambio climático puede agravar estas tendencias. Las temperaturas cálidas pueden amplificar el riesgo de varios tipos de conflicto, con el peligro de que los conflictos grupales aumenten hasta un 10-20% por cada grado de incremento de la temperatura. Ojito esto, ¿eh? Que esto es gracioso como se hacen en los ensayos. Va aumentando la temperatura y a ver qué pasa. Se trata de efectos de envergadura y suponen un aumento sustancial en la posibilidad de violencia a medida que las temperaturas continúen subiendo a lo largo de este siglo. Bueno, confiemos en esa capacidad que tienen las sociedades pues, para mitigar o para compensar, acolchar estos problemas, estas dificultades que vayamos encontrando. Bueno, vamos a ver. El último capítulo, joven, un maratón que nos hemos metido hoy, ¿eh? Es que 12 capítulos serán hoy, ¿eh? Bueno, pues fíjate, estamos yendo a buen ritmo. Es que me estoy enrollando yo menos, ¿eh? Porque otras veces igual me enrollo yo más con cada capítulo, me recreo más. Y eso está bien, me gusta. Vale, 3:20. Último capítulo del día de hoy. Y digo, la frase con la que termina el capítulo 3:20 es lapidaria. El mensaje que deben retener los legisladores, los políticos y la sociedad en general es que ha de evitarse el cambio climático a cualquier precio, porque su coste último no puede imaginarse ni calcularse. Vamos, lo que nos decimos que es más caro no hacer nada. Las consecuencias de los puntos de inflexión que ya hemos visto en capítulos anteriores del libro añaden dosis de incertidumbre que pueden complicar mucho las cosas sobre cualquiera de los escenarios planteados. ¿Por qué no cala este mensaje entre quienes en cuyas manos están las decisiones que marcan el destino de millones de personas? Ahí está la pregunta. Vamos a ver qué hemos respondido por aquí. Pepe, entiendo que los lobbies hacen fuerza para evitar medidas que perjudiquen sus ganancias a corto plazo. Este cortoplacismo hace que no se vea más allá y que se confíe en la capacidad de reacción de las economías fuertes. Las débiles no importan. Es el cuento de la gallina y los huevos de oro, porque a la larga está claro que afectará a todo el mundo. Nacho, esta misma semana lo estamos viendo con el aviso dado por el IPCC, ¿cierto? Lo comentaremos la semana que viene a ver si encontramos un huequillo. Hablar un poquitín de ese sexto ciclo de informes del IPCC que terminaba con la presentación este lunes del documento de síntesis, del informe resumen de todo, que intenta pues articular todos los trabajos que se han hecho en este ciclo y hasta finales de esta década no habrá otro ciclo más, con lo cual es un momento importante esta semana, el sexto ciclo de evaluación del IPCC, del panel intergubernamental de expertos en cambio climático.
Dice aquí Nacho, ya estamos entrando en un territorio desconocido y las puertas para el cambio se están cerrando. Ya se ha dicho todo, no pueden haber más estudios, datos, informes, pero los humanos seguimos a lo nuestro. Lo más lamentable es que sabiéndolo se siguen impulsando los planes y proyectos de siempre, pero maquillados de sostenibles. Hay ejemplos para comprar y vender, lo vemos a diario. Me gustaría saber cuál es el porcentaje de personas que eligen a sus representantes políticos atendiendo a criterios ambientales y de sostenibilidad. Para mí es la prioridad. Interesante punto de vista, Nacho. Y aquí Saúl, el cambio climático es caro, es lo que se puede resumir. Efectivamente, el cambio climático es caro. Y no hacer nada es más caro que hacerlo. Por muy caro que sea hacer. Buena síntesis. Además de todos los problemas físicos, también retrasará las economías. El problema, desde mi punto de vista, no está en que no calen los poderosos, sino que nadie se atreva a dar el paso, ya que puede que alguna de estas medidas tomadas sea impopular. ¡Ay, amigo, Saúl! Tomar medidas impopulares, ¿eh? ¿Quién se atreve, eh? ¿Quién se atreve en este contexto, eh? Político que nos ha tocado vivir. Este contexto político de legislatura, en el que no miremos más allá. Que no se trabaja a medio y largo plazo. Eso que veíamos antes de las 7 generaciones anteriores y las 7 posteriores. Si consiguiéramos eso, que las decisiones importantes realmente se tomaran teniendo en cuenta las 7 generaciones atrás y las 7 generaciones venideras, es que sería un cambio radical. Me parece ciencia ficción, a mí hoy en día, Estamos en un momento que se premia la mentira, es así, se premia la mentira, no se penaliza la mentira, rápidamente se olvida todo, va todo muy rápido y lo permitimos. Lo estamos permitiendo. Es duro decirlo así, pero es verdad. Puede que en el futuro haya muchas más inversiones en recursos como agua. La economía también puede cambiar esto. Sí, es cierto que lo puede cambiar, pero si no llueve, ¿qué vamos a tener? ¿Una tubería desde donde hay agua a donde no la haya? Miles de kilómetros de tuberías llevando agua y se evaporará por el camino. Por eso hay un montón de cortos ambientales que hablan de escenarios distópicos en los que no hay agua, que van la policía escoltando un camión cisterna lleno de agua y cosas. Está muy bien. Hay algunas muy chulas por ahí. Ah, Tarik, ¿me lo has mandado el susurro? Vale, pues luego lo miro. A ver si me ha llegado. Mira a Macron ahora en Francia, dice Saúl, cómo ha tomado una decisión impopular y cómo está Francia. Sí, además, como Macron ya es su último mandato, pues ya ha dicho que le da igual, que asume el precio político. Pero claro, no puede ser que se asuma solo el precio político cuando sabes que te vas a ir, ¿no? Pero bueno. Macron la puede tomar porque no se puede volver a presentar, efectivamente, ya que cumple el máximo de legislaturas, pero aquí en España, como no hay máximos, pues nadie se arriesga tanto. Efectivamente, Saúl. Bueno, hemos acabado el repasillo de los 12 capítulos. ¿Qué os ha parecido? A mí, la verdad es que el tema social, cuando hablamos de cambio climático, como yo personalmente más es lo que menos trabajado tengo, me parece siempre muy interesante y siempre me quedo con ideas y frases que luego rescato, reutilizo pues para mis cosillas de divulgación. Y a mí me están gustando mucho estos capítulos. Han abierto bastantes melones también, destacando cuestiones que... El tema de la desigualdad es que es el resumen total. O sea, el cambio climático produce desigualdad. En un contexto además de desigualdad, que ya es de por sí bastante importante. Pero lo va a agudizar mucho más. Y eso implica tensiones, problemas y no son buenas noticias. Bien. ¿Qué hora es? 8:17. Bueno, es una buena hora, ¿eh? Además, yo he de reconocer que hoy estoy realmente cansado, ¿eh? Estoy cansado porque me he pegado una paliza hoy. Me he levantado prontito, me he levantado a las 6 y 6:10 o así. Y para coger el tren a las 7:15 para ir a Segovia. He llegado a casa a las 6 menos cuarto, más o menos. Y a las 7 estaba aquí en el directo ya, ¿eh? Así que ha sido un día intenso. Como dice Pepe, intenso efectivamente, pero muy interesante. Además, el atender esos temas aporta una visión más completa. Efectivamente, ya me hartaré de decirlo y estaréis hasta las narices de escucharme repetirlo todos los días. Pero es que la virtud de este libro, para mí, es esa. Que es capaz de condensar en... Hombre, es verdad que son muchas páginas, pero es cierto que aborda el cambio climático desde un punto de vista multi
factorial. Importante, ¿el tren bien o te ha dejado tirado en Reynosa? Pues mira, además, Saúl, te diré que hoy yo tenía un problema. Porque tenía que llegar a la universidad a las 11:15. La intervención mía duraba más o menos entre hora y media y 2, porque es la actividad esta del juego de la charla escape. Y luego tenía que volver otra vez rápidamente a la estación a coger el tren a las 2. O sea, que estaba todo medido. Y yo estaba temblando, digo, vamos a ver. Ha llegado a Torlavega con casi 15 minutos de retraso el tren. Y digo, madre mía, madre mía. Digo, bueno, tenemos tiempo de recuperar, no pasa nada. Ya cuando hemos llegado a Reynosa hemos cogido 10 minutos y hemos llegado puntuales a Segovia. Hemos llegado puntuales a la universidad y a la vuelta ya me da más o menos igual. Bueno, no me da igual porque entonces no llegaba a hacer el directo, pero bueno, el tema laboral estaba ya cubierto. Y nada, la vuelta muy bien, la verdad es que muy bien. Llevo una buena racha, en buena hora lo diga, porque yo soy Saúl de los que me ha dejado el tren tirado en Reynosa, con la catenaria una vez, ¿eh? Y he tenido que volver en autobús. O sea que, sí. Estoy en buena racha últimamente, así que dure. Que dure, Saúl. Por aquí con el tren, pues hemos tenido... Es que Cantabria y las comunicaciones, pues... es para... Bueno, tampoco estamos tan mal comunicados, que tenemos autovía, tenemos tren bastante digno, pero es cierto que, bueno, el tema de la alta velocidad y tal, pues está como está. Pero bueno, eso es otro tema también. Es que somos poquita gente también, es lo que tiene la España periférica. Somos aquí unos 600.000 habitantes más o menos. Vamos a ver quién viene por aquí. Raid, el descampado. Muchas gracias. Estamos ya de despedida prácticamente, pero bueno, charlamos un ratillo. El descampado. Yo creo que no te conozco, me cachis la mar. ¿Quién es el descampado? ¿Qué es lo que hacéis en el descampado? ¿De dónde venís? El descampado. Vetericeci. Hola, Alfonso, hemos venido unos amigos a decirte hola porque molas. Bueno, muchas gracias. ¿Qué habéis estado haciendo en el descampado, hombre? Descampado es un podcast de cine, música, cómics. Un podcast muy molón, pues me lo apunto. El descampado. Fenomenal. Hola, para muy cafeteros, muy bien. Aquí estamos. Bueno, pues nosotros, si no, para que no nos conozca, que habéis venido además un montón de gente, aquí somos un canal de educación ambiental y medio ambiente. Y ahora estamos haciendo un club de lectura virtual. Estamos ahora con este libro, que es el libro del clima, de Greta Thunberg. Y estamos cada semana comentando una serie de capítulos. Es un libro que está muy bien porque quien no sepa un poquitín, me voy a poner la mano que me he desenfocado, me casi la mar. Ahí estamos. Es un libro que lo que hace básicamente es repasar todo lo que es el cambio climático, qué consecuencias tiene, cómo funciona el clima, qué está pasando en la atmósfera, qué cambios está habiendo y cómo nos afecta a las personas, qué hemos hecho los seres humanos para enfrentarnos al cambio climático, que no lo hemos hecho nada bien, y sobre todo qué podemos hacer. Y esto está concentrado en una serie de capítulos estructurados en varias secciones del libro, que son capítulos además muy ligeritos, que son 3, 4, 5 páginas, que abordan un montón de temas y que estamos disfrutándolo mucho. Tenemos en la página web de enplanplaneta.es, tenemos ahí, pues eso, todas las semanas ponemos los capítulos que vamos a leer y yo pues hago unas preguntas, provoco un poco al personal para que haya un poco de debate. Y bueno, quien quiere, bueno, aquí vamos a compartir esto aquí, en la página web de enplanplaneta.es. Todas las semanas, además, hacemos un repaso de noticias ambientales. Aquí os pongo, por si yo me encargo de seleccionar las noticias más destacadas del mundo del medio ambiente y las pongo aquí en una entrada en la página web. Y luego también, pues pongo, como podéis ver aquí en la página, pues eso, los capítulos que vamos a leer en el club de lectura. Y nada, pues un pequeño comentario que termina con una pregunta para que quien quiera, pues aquí en la parte inferior, pues puede ir poniendo los comentarios. Y aquí, pues el jueves a las 7 de la tarde, pues lo vamos comentando lo que ha comentado la gente. Y vamos, pues aquí estamos un rato de charleta ambiental todos los jueves. Lo pasamos bien, hay ambiente, gente muy maja. Y nada. Oye, Vetericeci, ¿eres la Cecilia de Galicia? ¿Puede ser? ¿No? ¿Nos conocemos? Es que conozco a una chica que es veterinaria en Galicia. Vale. Es verdad, claro. Que hiciste el curso de... el curso de vídeo digital. El curso que hicimos en el CENEAM. Es verdad. Cierto.
Vale, ese. Joder, qué bien lo pasamos, ¿eh? El curso que hacemos este año lo repetiremos otra vez. Ya será la tercera edición. Hacemos un curso con el CNEAM, el Centro Nacional de Educación Ambiental, que lo que hacemos es básicamente enseñar a editar vídeo, pero también cómo hacer guiones, cómo coger recursos. Bueno, es técnicamente cómo hacemos todo, cómo hacer directos. También enseño cómo hacer directos en el curso ese. Bueno, hacemos un poco. Aprendí muchísimo, pero sigo siendo una negada. Bueno, esto ya sabes que es práctica, práctica y práctica, ¿eh? Esto no tiene más. Bueno, Belesama, recomendabas el podcast. Sí, me lo apunto. El podcast es el podcast, dice Cayalos. Uno que hace podcast de historia, cosas y vikingos y muchos vikingos. Ángel, bueno. Pues sí, si es ameno divertido, por supuesto que voy a echar un vistazo y por supuesto que muchísimas gracias por pasaros por aquí, que se agradece mucho. Mira, esta es la parte de Twitch que a mí me encanta mucho. Que esta interconexión entre las comunidades y el buen rollo que hay. A mí esa parte, la verdad es que me encanta, la verdad. A mí me gusta, tratan los temas profundamente. 10 programas de vikingos. O sea que, Pepe, tú también lo conoces. Me cachis en la mar. Ahora me siento mal por no conocerlo. Me cachis en la mar. El descampado. Pues nada, el descampado lo vamos a buscar, pero rápidamente además, ¿eh? Rápidamente. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí y vamos a hacer una pequeña raid también. Porque estábamos ya, cuando habéis entrado... otra cosa que os voy a contar. Estamos haciendo también una cuñadopedia. Digo, pues alguien se quiere animar. La cuñadopedia. ¿Qué es esto de la cuñadopedia? Bueno, pues es el documento que todo cuñado que quiera hablar como cuñado en una conversación esté bien informado y lo coja como referencia, ¿vale? Para hablar de cambio climático. Entonces, estamos leyendo el libro, hablando de un montón de cosas y a la vez, pues, la verdad es que lo tengo un poquito abandonado porque ahora estamos sobre todo ahora leyendo el libro y cogiendo información, pero la idea es tener un documento final en el que vayamos teniendo digamos, como una referencia para hablar de cambio climático con conocimientos básicos. Para que cualquier persona que no tenga mucha idea del cambio climático y quiera saber en qué consiste, pues que lo tenga aquí clarito. Ya tenemos un poco el esquema. Vamos a hacer la estructura de este documento, que va a ser sencillito, divulgativo, para dar a conocer lo que es el cambio climático. Vamos a hacer este esquemita, que es el cambio climático en 5 ideas y 10 palabras. Y luego, por supuesto, lo desarrollaremos. Primera idea, el cambio climático es real, está pasando. Segunda idea, somos nosotros, el ser humano es el responsable. Tercera idea, hay consenso científico, no es que lo digan 4 locos, es que hay acuerdo en la comunidad científica internacional de que está pasando y el ser humano es el responsable. Cuarta idea, es malo. Y quinta idea, hay esperanza. Entonces, bueno, por aquí la gente puede ir poniendo cosas, aquí se han ido poniendo cosas y lo iremos completando en las próximas semanas. Es verdad que lo tenemos un poquito abandonado porque estamos centrados en leer el libro y avanzar con los capítulos, pero esto lo iremos retomando, completando y haciendo una cosa guay. Esto viene porque los que venís del descampado, hay una divulgadora que se llama Sherezade, que lo que ha hecho... Hombre, muchas gracias por seguirnos, el descampado. Sherezade es la creadora de la cuñadopedia. Ella hizo una cuñadopedia sobre vacunas. Y entonces... pues yo contacté con ella para decir, oye, ¿qué te parece si hacemos una cuñadopedia sobre cambio climático? Entonces le pareció fenomenal y nada. Eso es, el cambio climático para dummies, eso es, Belesama. Efectivamente. Al Congreso. Hemos estado hablando antes un poquito de eso. De esas corrientes negacionistas, retardistas que ahora están por ahí. Así que nada, os invito a participar tanto todos los jueves en el Club de Lectura Virtual, y que no pueda conectarse los jueves al Twitch, pues que se meta en la página web y ponga algún comentario de alguna cosa que hay por ahí, ¿vale? De alguno de los capítulos interesantes. Bueno, pues Belesama, pues si lo vas a ver, pues perfecto, pues muchísimas gracias, encantados. Bueno, vamos a ver quién está por ahí conectado, que vamos a hacer también una pequeña raid nosotros. Vamos a ver quién está conectado por aquí. Vale, vamos a hacerle a Jersey Owen, a Laura. Le vamos a hacer una pequeña raíz. Vamos a ver. Laura. Raíz. Aquí. Jersey Owen. Que no la conozca, es una chica que tiene un canal de literatura, divulgación de literatura.
Ella es de ciencias ambientales, o sea que el tema del medio ambiente también la mola y lo sigue mucho. Y nada, pues aquí la vamos a hacer una pequeña raid. Vamos a hacer una pequeña raid. Y aquí nos despedimos siempre en el canal de En Plan Planeta con nuestra canción. Que bueno, ya que tenemos canción, pues vamos a ponerla. Vamos allá. Versión corta. Como siempre, muchísimas gracias Saúl y Nuria por estar con la moderación. Muchísimas gracias a los que colaboráis en la página web dando vidilla al blog semana a semana en el Club de Lectura Virtual. Y por supuesto, gracias a los que estáis comentando en el chat. Y gracias a los que estáis viendo. Si es un poco más tímido si no comentáis, pero que también estéis ahí y se siente el apoyo desde lejos. Así que nada, un placer. Y vamos a poner la canción y nos despedimos y nos vamos con Laura. En plan planeta, coge tu cometa, tu alma de poeta y echa a volar por la actualidad. En plan planeta, ¡Hey, hey! en plan planeta, ¡Hey, hey! en plan planeta. Nos vamos con Laura. Hasta el próximo jueves.